Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Reciban todos un fraternal, caluroso saludo de bienvenida nuevamente acá en nuestros micrófonos de Aula Magisterial. Bueno, estamos invitando a todos los compañeros que por favor nos ayuden a replicar el enlace para que pues más docentes puedan ver y compartir con nosotros este ratico, esta hora, interactuar con nosotros sobre la temática que vamos a tener esta noche. Como siempre nos acompañan nuestros compañeros Juan Pablo Martínez, directivo de Asinor, secretario general de Asinor, nuestro gran amigo John Jairo Hernández, ejecutivo de la CUR regional. Juan Pablo, buenas noches. Como siempre nos acompaña, ¿no?, en la asistencia técnica Harold Faría. Juan Pablo. Muy buenas noches para los compañeros de la mesa de trabajo y sobre todo para los maestros y maestras que nos están escuchando esta noche. John Jairo, buenas noches. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Muy buenas noches, Nelson. Buenas noches, Juan Pablo, Harold. Buenas noches a todos los compañeros, maestros, maestras, amigos, grandes amigos, maestros que jueves a jueves sintonizan nuestro programa y que sin duda alguna nosotros siempre buscamos dar la información coherente, crítica y reflexiva de lo que acontece la semana en los temas sindicales, laborales, del magisterio. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, compañeros, hoy tenemos pues temática importante como siempre, ¿no? Como todos los jueves. Hoy vamos a hacer un análisis sobre el retroactivo. Vamos a hablar también cómo va el servicio de salud del magisterio, tanto en Cúcuta como en Norte de Santander. Bueno, vamos a tener esa reflexión del retroactivo, ya que pues hubo cuentas alegres, ¿no? Por fin hubo cuentas alegres después de tanta espera, de tanta especulación. Por fin pues vemos ya las cuentas ya, gracias a Dios, ya llenitas. Bueno, Juan Pablo. Con algunas dudas, ¿no? Con algunas dudas. Muchas dudas. Sí, muchísimas dudas. Sí, es lo que vamos a aclarar esta noche. Sí. Bueno, Juan Pablo, hablemos sobre el Regáleme retroactivo. un minutico y ya entro acá en materia. Estoy respondiendo acá unos... Pues eso, Juan, Nelson, Juan Pablo, lo pagaron, ¿no? Pagaron el retroactivo. Algunos llegaron a unas cifras muy diferentes a los maestros. Algunos comparan las cifras y hay unas diferencias bastante notables, las cuales pues desde la Junta Directiva de Asinor se hizo una petición muy importante y ahorita en estos momentos vamos a compartir un documento, un derecho de petición, donde personalmente cada docente lo puede diligenciar y lo puede radicar en el SAC, exigiendo o pidiéndole a la Secretaría que cuáles fueron esas cuentas, ese análisis y por qué le llegó un dinero. Por ejemplo, a algunos maestros le llegó 150,000 pesos más, a otros 150,000 pesos menos, a otros. Entonces sí es importante que la Secretaría de Educación aclare esa situación, porque si estamos en la misma categoría, tenemos la misma antigüedad, ¿por qué nos va a llegar diferente el retroactivo si el salario sube igual para todos los maestros? Entonces sí es importante. Muchos maestros nos están colocando las quejas. John, primero que no nos pagan. Bueno, se hizo la gestión, se exigió a los entes territoriales para que lo pagaran. Sí, con sus dificultades, unas dificultades técnicas y administrativas y demás. Sin embargo, pues lo que uno presume y no lo dice, pero uno sí como que calcula eso de que va a llegar el retroactivo, pero va a llegar con algunas diferencias, algunas novedades, y esas novedades, si sumamos todos los maestros, es una buena plática, Nelson. Entonces, sí es importante que la Secretaría, el ente territorial, departamental y municipal dé claridad de cuáles fueron las fórmulas que aplicaron, cuáles fueron los descuentos que aplicaron, y en esa medida, pues nosotros tener certeza de que no nos hizo falta ni un peso ni nos sobró un peso. Entonces, por ese lado es que queremos hoy el programa enfocarlo. El primer tema es el retroactivo. Entonces, Juan Pablo dará el análisis, cuál es la gestión y qué es lo que han hecho como junta directiva. Bueno, también hay que analizar por qué se tardó tanto acá en Norte de Santander el pago retroactivo, ¿no? Vemos que en otros departamentos pues ya lo habían pagado, al inicio de mes lo pagaron, incluso Cartagena, que es bastante amplio también allá. Pues hay algunas situaciones, pero yo quiero, antes de que empecemos con el tema, aquí el compañero Luis Alfonso Agudelo Cárdenas, maestro de Lourdes,
Dice, buenas noches, compatriotas. Hoy quiero denunciar la negligencia médica que le costó la vida a un miembro del sindicato Sintrainop Lourdes. Lamentable. Lamentable este tipo de situaciones que se presentan hoy en día con la salud de los colombianos. Sigue existiendo ese carrusel y esas caminatas de la muerte, donde lamentablemente ni los médicos, ni los enfermeros, ni nadie responde por la salud de los colombianos. Y mire, hoy nos tocó un gran amigo, un gran compañero, afiliado a nuestro sindicato Sintrainop Lourdes, pierde la vida por la negligencia. Fue 2 veces, Juan Pablo, al centro médico de allá de Lourdes. Nos lo mandaban para la casa, lo remitían. Por fin, la familia, al ver tanto dolor, se vinieron para Cúcuta y lamentablemente aquí en Cúcuta falleció el compañero. Entonces, sí hacer ese llamado a los entes gubernamentales. La misma familia impetrará las denuncias respectivas. Nosotros estaremos ahí acompañándolos frente a esta difícil situación que presenta. Lamentamos la pérdida, compañero, y seguir en la lucha. Bueno, Juan Pablo, ahora sí pues vamos a tocar la temática del retroactivo. Por ahí te pasé dos imágenes. Bueno, varias cositas. Recuerden, vamos a recordar aquí que los decretos salariales del magisterio se expidieron los primeros días del mes de junio. Los primeros días del mes de junio. Óyeme, ahí técnicamente... viejo John, miremos la fecha, si no estoy mal son como, no sé si son del 3 o el 6 de junio, los decretos salariales del magisterio, vamos, para precisar esa fecha. Por lo tanto, el mes de junio, el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional dio la instrucción a las secretarías de educación para que cancelaran nivelando el salario. Y eso fue así. Recuerden que esa nivelación, que hay que ir recordando paso a paso, recordemos que esa nivelación llevaba un recorte automático de la tercera parte. O sea, del total de esa nivelación, la tercera parte iba al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ahora, el restante le siguen aplicando los descuentos de norma, que generalmente, hay excepciones y ya las explico, son el 8% relacionado con salud, pensión y cesantías. Eso es un 8%. Un 1% para quienes estamos afiliados al sindicato. Es que el sindicato me quita mucha plata. A todo mundo nos quita el 1% de quienes estamos afiliados. Si superamos, creo que 4 salarios mínimos, la norma dice que aportamos el 1% al Fondo de Solidaridad del Magisterio. En la tirilla de pago, a algunos les aparece ese. Hay mucha gente, ¿qué es eso? Yo no he autorizado. Sí. Si tiene más de 4 salarios mínimos, tiene ese descuento. Si tiene cierto tope, algunos les hacen, sobre todo a los compañeros que están en la 3, creo que 3C, 3D, 2D incluso con maestría, tenemos ya una retención en la fuente. Eso lo voy a aclarar. Listo. Entonces, quedarían pendientes de retroactivo el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses por retroactivo. A muchos les pagaron la bonificación pedagógica correspondiente al 29% en ese primer semestre, porque muchos de nuestros nombramientos, por ejemplo, el grueso de los nombramientos del año 2010 se dieron en el mes de abril 10 como a abril 20 más o menos estuvieron esas audiencias. Lo que quiere decir que en esos días estamos en bonificación pedagógica y esa bonificación pedagógica no había sido cancelada con el retroactivo. ¿Sí? He ahí una diferencia que algunos compañeros estando en X categoría, entonces mira, dice, pero ¿por qué a este le salen 80,000, 100,000, 120,000 pesos más? Porque algunos fueron nombrados después, digamos, de mitad de año.
o audiencias después de mitad de año. Entonces, ese retroactivo está haciendo la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Esto está en el retroactivo. Listo, esa es una primera aclaración. Con respecto al pago salarial, y a muchos que me han llamado, ya les he hecho la aclaración. El área rural, otra aclaración, es que yo soy rural y en ese retroactivo no me dieron el 15% extra. No es que el 15% ya se lo vienen dando en el salario, compañero. Lo que tienen que darle es el porcentaje aplicado a ese 15%, creo que es 8.5, 8.4%, ¿sí? Que es el verdadero incremento salarial del magisterio, aplicárselo a ese 15%, y ahí sí le comienzan a cuadrar las cuentas. Entonces, algunos hicieron cuentas alegres, pero de otro lado también es cierto lo siguiente. Muchos compañeros docentes del 1278 en el municipio, sobre todo en el departamento no he visto casos, pero en el municipio sí ya tengo el reporte de varios. Ellos estaban en periodo de prueba el año pasado, y en el periodo de prueba, digamos que los colocaron en la 2A y no les reconocieron la especialización. O lo colocaron en la 2A y realmente tenía título de magíster, o en el periodo que estaba de prueba pudo terminar la maestría, y a partir del 9 de enero entregaron, o sea, le reconocieron fiscalmente, le reconocieron de forma monetaria, debían reconocerle el nuevo título en la categoría 3, sin embargo, en el retroactivo se lo liquidaron como si estuvieran en la 2. Esos compañeros, ¿qué deben hacer? Bueno, ahí Asinor sacó, desde la Secretaría Jurídica, sacó un formato para hacer la reclamación, pero lo pueden hacer mediante el SAT, un derecho de petición, que anexan las 4 tiras de pago. En la tira de pago arriba de uno viene la categoría en la que está. Y anexen también el acto administrativo que le reconoce cada vez que ascendemos. Nos dan un acto administrativo, una resolución que nos reconoce en qué categoría quedamos, la anexan y eso es una prueba. Ahora, ya existían unas proyecciones, aquí la tenemos para el caso de el 1278, unas proyecciones. Ahora, eso lleva a unos no es que el retroactivo fuera neto, el retroactivo lleva unos descuentos también. Nuevamente el 8%, nuevamente el 1%, si tiene el número de salario, entonces lo de solidaridad, el fondo de solidaridad, si tiene retención también le van a hacer ahí, le van a aplicar las retenciones que están implicadas pues en estos procesos, de tal manera que alguien muy juicioso en el país, bueno, aquí yo se lo vi realmente este ejercicio, a Dios lo que es de Dios, se lo vi a la compañera Marisol. Algunos se lo clonaron y lo presentaban a nombre propio, pero uno tiene que reconocerle la que había hecho este ejercicio o lo había compilado de otros lugares del país de una forma muy juiciosa, era la compañera Marisol. Pero estos valores aquí son aproximados también. ¿Por qué son aproximados? Por el tema de la bonificación, ¿sí? de la bonificación que recibimos este año del 29%, entonces afecta de acuerdo a donde esté. Ahora, los compañeros que se sientan tumbados pueden ir a la reclamación. Segundo elemento, ya hablé de Cúcuta, vamos al departamento. En el departamento tuvieron mucha dificultad para montar la nómina. Esas nóminas, yo repetí aquí que hubo varios intentos, que el Ministerio de Educación les había devuelto, que les había hecho una capacitación, y aún así tuvieron algunas imprecisiones, algunos rebotes. Por lo tanto, fue necesario unos maestros y unos administrativos, porque la nómina del departamento de este retroactivo era de un poco más de 10,000 personas, ¿sí? Incluidos los maestros e incluidos los administrativos del sector educativo. Entonces, ¿qué rebotaron? ¿Qué hubo problemas con ellos? Por X o Y motivo, digamos, técnico, a ellos esa plata esta mañana estaba en tesorería. ¿Cómo es el recorrido? Esto también aprendámoslo, compañeros. ¿Cómo es el recorrido para el pago? La Secretaría de Educación en nómina monta los procesos.
Esas secretarías de educación no es que tengan 20 personas liquidando. Por supuesto de que hay un programa que facilita de alguna manera las cosas, pero no es necesariamente que el programa haga todo y sepa en qué fecha ingresó. Hay datos que se ingresan manual y hay cálculos que se ingresan manual. Las secretarías tienen 2 personas, cada una de ellas en esta parte de nómina. Bueno, ese es el primero. Cuando ellos terminan, va a una cosa en la administración departamental o en la administración municipal que se llama Hacienda. En Hacienda, ahí tienen contadores, tienen economistas, revisan nuevamente la nómina. La revisan. Si encuentran alguna imprecisión, y alguna imprecisión, discúlpenme lo que voy a decir, a veces son 40 pesos, 100 pesos, 2.000 pesos, pero pueden ser millones. Pueden ser 4 millones, pueden ser 5 millones, que no cuadra, tienen que devolverla. Para subsanar. Sí, entonces la devuelven y subsanan. Bueno, pero ese es el segundo eslabón. El tercer eslabón va, una vez se revisa ahí, pasa a tesorería del departamento y del municipio. Tesorería del departamento y del municipio es la que hace el CLIT, ¿sí? La que envía, porque eso no hay que cargar los bultos de plata para llevarlos, simplemente un banco donde está la cuenta maestra. Esto también es muy importante. Hay un banco que tiene la cuenta maestra, o sea, un banco donde está depositados esos dineros que vienen de una cosa que se llama Sistema General de Participaciones. Hubo compañeros que lastimosamente, esto hay que decirlo, y duele mucho, ¿sí? Uno cuando estaba en las bases quizás no le dolía, pero estando adentro le duele. Los del sindicato se repartieron la plata del rendimiento con los de la Secretaría de Educación. La plata de Sistema General de Participaciones llega a un banco específico. No se puede mover a nivel, o sea, no puede haber rendimientos a nivel territorial, no los hay, no existen ni para el alcalde, ni para el gobernador, ni para los del sindicato, como se aprecia. Esa plata llega ahí. Como llega ahí, por ejemplo, en Cúcuta está en el Grupo Aval, en el departamento, la verdad no sé quién tenga la cuenta maestra. En el municipio de Cúcuta es el Grupo Aval en el Banco de Occidente. Es por eso es que cuando depositan, que en eso sí quizás a veces fallan, depositan el viernes en la tarde, 5 de la tarde envían la nómina, pues quienes son de Grupo Aval les cae. Entonces el que es de BBVA, el que es de la Vivienda, Bancolombia, a mí no me han pagado. No, sí ya hicieron el pago, pero desdoblarse a los bancos generalmente tarda entre 6 hasta 24 horas, eso depende. ¿Sí? Generalmente 6. Sí, claro. Si consignan en la mañana, lo vemos reflejado en la tarde. A veces cuando es a primera hora de la tarde, finalizando en la tarde, vemos reflejado esos pagos. Ese es el trámite que se da a los pagos. El sindicato, ni FECODE, ni la CUT, ni ASINOR somos pagadores. ¿Qué hacemos? Únicamente hacemos seguimiento a las nóminas. Para algunos casos tenemos norma. Y entonces nosotros vamos, cumpla con la ley. ¿Dónde hay norma? Con el salario. En el salario la norma dice que se transfieren los recursos de la nación y el ente territorial tiene 2 días para montar todos los procedimientos y que eso, digamos, tipo 28, antes de finalizar el mes, se paga. Quienes venimos un poquito de atrás, de 2005, en el 1278, de 2010, y los compañeros del 2277, recuerdan que aquí hubo, en la alcaldía de María Eugenia Riescos, hubo que hacer muchos paros, muchas operaciones cobro, porque llegaba el 5, llegaba el 6. Entonces, en ese momento, el sindicato en una asamblea de delegados había fijado como fecha el 4. Si el 4 de cada mes no pagaban, inmediatamente suspendían actividades y se iba a operación cobro. Ahora, por norma, cancelan antes de finalizar el mes. Con las primas sucede lo mismo. Las primas no tienen problema. Entonces, ¿qué nos dice? La prima de servicios, que no es prima de vacaciones de mitad de año, dice que se pagará una vez se cumplan 6 meses de trabajo, los primeros 15 días siguientes, es decir, los 15 días de julio. En las primas de
de Navidad y prima de vacaciones, que son las de final de año, también la norma estipula cuando se pagan. Entonces uno va y exige que se cumpla la norma. Con la bonificación pedagógica dice que la pagan en el mes de salario donde usted cumple años, no tiene problema. ¿Qué planteamos como ASINOR? Eso no se resuelve aquí, compañeros, eso se resuelve a nivel nacional. ¿Qué planteamos? Y se lo dijimos a FECODE, coloquen los pliegos, por favor, se negocia el incremento salarial y inmediatamente qué plazo hay para pagar el retroactivo, para evitar el chicharrón de que es que esto, de que es lo otro y las interpretaciones, porque es verdad, la gente necesita la plata. Bueno, entonces en el departamento, si hay reclamaciones, en el departamento no he visto reclamaciones en cuanto a lo que llegó, sí, no he visto aún la primera, pero sí algunos compañeros, yo creo que esta tarde les pagaron y si no ya se fue a la cuenta maestra, mañana les debe aparecer en sus cuentas. Bueno, este es un proceso bastante complejo, ¿no, Juan Pablo, John Jairo? O sea, eso no es así nomás que se aprobó y... Sí, otro puntico ahí. Mire, compañeros, no es que uno llegue a la administración municipal o a la administración departamental, ¿sí? Pues disculpen el ejercicio que voy a hacer, digamos que John es el secretario, hágame el favor y me paga ya, porque venimos del sindicato. Eso tampoco opera de esa manera. Alguno decía, pero en algún programa, pero ese lenguaje. Cuando tenemos norma, pues exigimos. ¿Sí? Cuando tenemos norma, exigimos. Yo ya expliqué la semana pasada por qué también era un riesgo la parte de tirar una movilización. Sin embargo, de los entes, estuvo hablado de algunos que pagaron. Pagaron inicialmente los entes que tenían menos de 500 personas en la nómina, porque era mucho más fácil. Sí, claro. ¿Sí? Los que tenían más de 4.000, los primeros en hacerlo, el Departamento Norte de Santander es la tercera nómina más grande del país. Fue de las primeras de esas 5 nóminas grandes, que son Antioquia, Bogotá, el Valle. Sí, fue de los... No estamos justificando, debió pagarse mucho antes, pero hay una serie de procesos ahí que son complicaditos. Entonces ahí estamos, ahí sí luchamos, apenas supimos que habían compañeros con pendientes, sacamos otro escrito, se envió otro escrito a las administraciones pidiendo las aclaraciones, la oficina jurídica sacó un lineamiento para las reclamaciones también. Eso sería lo referente a este retrato. A manera de conclusión, Juan Pablo, primero, hacer un comparativo, ¿no? Es importante hacer un comparativo con los compañeros. Uno normalmente está en la misma categoría de algunos compañeros, entonces verificar cuánto le llegó y cuánto es la diferencia. Segundo, compararlo con esta tablita que vamos a compartir. No sé si colocamos la del 2277. Vamos a comparar esa tabla y verifiquemos cuáles fueron los descuentos que nos hicieron. Esto es un aproximado, ¿no? Eso es un aproximado, totalmente. Pero, por ejemplo, a mí me salió como diferencia con otros compañeros de la misma categoría 150 a 200 mil pesos de diferencia. Entonces sí hay que hacer ese ejercicio, sí, claro, porque es bastante plata, ¿no? Y entonces sí, hay que estar pendiente. Y si hay que reclamarla, se reclama. Tercero, así, si usted ve muchas diferencias o así no las tenga, radicar el derecho de petición a la Secretaría para que le dé respuesta a ello, hasta que, porque creo que hay un documento que ustedes también radicaron, Juan Pablo, donde sí, le dicen que cuáles fueron las fórmulas que aplicaron, cuáles descuentos aplicaron, cómo los aplicaron, sí, para uno poder cómo hacer fue el procedimiento técnico para también entender. Exactamente, porque hay que entender eso. Listo, que le aplican unas fórmulas, que hacen unos descuentos y demás, pero esas fórmulas pueden fallar, claro, y pueden fallar a favor de otros. Hay parte que es Manuel lo que decía, puede equivocarse. Exactamente, entonces se puede hacer la cita o la revisión esa y se radica el derecho de petición. Igualmente en Secretaría de Educación hay un trabajador, Uriel se llama. Sí. Sube al 6º piso y él muy respetuosamente uno va y le dice, sí, mire, señor Uriel, lo que pasa es que yo tengo dudas en mi salario, en lo que me llegó del salario, del retroactivo, y él abre el sistema y una le dice, mire, profe, a usted le consignaron esto por esto y multiplican y ahí una cosa muy importante, todas estas cuestiones salariales a veces, Juan Pablo, averígüeme, no puedo, porque yo llamo, no, sí, o a uno,
pero no le pueden dar información porque esto Sí, es algo es personal. privacidad del maestro. Sí, como conclusión, Asinor siempre estuvo pendiente de todo el proceso técnico, el retroactivo. Siempre estuvo pendiente. Lo que pasa es que hubo muchas especulaciones también por muchos compañeros, que es que colocaron a trabajar la platica, que es que se la robaron, que se la repartieron. Especulaciones, pero la realidad pues se está aclarando acá. Esto no es sencillo, compañeros. Esto lleva un proceso bastante tedioso. Pero Asinor siempre estuvo pendiente en todo el proceso. Se estaba tuvo, ¿no? acompañando, se Siempre estaba hubo acompañando. acompañamiento por parte de Hubo Asinor. también dirigentes de la CUT, también hubo dirigentes que fueron y preguntaron, y eso está bien, que iban y preguntaban también cómo va lo de los salarios. Esa información se la dan los funcionarios, pero sabiéndola solicitar. Tampoco uno, Sí, repito, claro. no puede llegar uno allá con bravuconadas porque Porque no le van a dar ningún tipo de no información. le dan ningún tipo, y ahí peor. Sí, claro. Sí. Bueno, Bueno, yo creo que compañero. está aclarado entonces el tema del retroactivo. Sí. No es sencillo, compañeros. La verdad no es sencillo. Bueno, lo importante es que ya se tiene ese... Ya hoy los compañeros Sí. llegaron con otra cara, ya Contentos. se veían sonrisas, ya, Ya acabó. ya se acabó ya. Sí, pagaron deudas. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema importantísimo, ¿no? ¿Cómo va la salud en nuestro departamento, en nuestra ciudad? Hay algunos municipios que tienen algunos inconvenientes, ¿no, Juan Pablo? Por Sí, ahí escuché, bueno, yo voy a referirme, en esto voy a referirme a lo macro. Sí, ahorita le doy la palabra a John para hablar de lo micro, de lo de la región. Nosotros, en este colectivo de Alianza Magisterial, hemos sido críticos de lo que hay que ser críticos, hemos apoyado lo que hay que apoyar, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Siempre ha sido de esa manera. Hay una preocupación que es la siguiente, eso no está muy claro, no se ha explicado muy bien. Una cosa es el FOMAT, vilas, porque aquí estamos utilizando mal los términos. FOMAT. Realmente, ¿qué es el FOMAT? El FOMAT es una cuenta y un equipo de una junta de 5 personas que toman decisiones sobre esa cuenta, que se llama el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Son 5 personas. De esas, 3 son del gobierno y 2 son de la agremiación sindical, 2 de FECOL. Los del gobierno son Ministerio de Hacienda, porque por obvias razones, porque hay plata. Ministerio de Educación, que es la cartera que está relacionada con el tema. Y como somos trabajadores, Ministerio del Trabajo. En la actual administración nacional han invitado con voz, pero sin voto, a algunas cosas técnicas para asesoría, al Ministerio de Salud, porque han tomado decisiones de salud. Pero técnicamente el Ministerio de Salud no hace parte del FOMAT, no vota. Votan solo los 5. Solo votan 5 personas allá. Bueno, entonces se ha hecho muy mal una tarea que es colocarle, por ejemplo, aquí, cuando estaba la droguería, Farmar FOMAT. No, Farmar era un negocio de una cadena de distribución de dispensario de medicamentos. No era del FOMAT. Prestaba unos servicios a los maestros afiliados al FOMAT, que es distinto, pero no debieron colocarle ese nombre. Incluso aquí uno tiene que enviar a la regional, dice, lo enviamos al FOMAT. No, el nombre ahí debe ser Fiduprevisora. ¿Y qué es la Fiduprevisora? Es la ley 89 creó ese FOMAT, ese fondo. Se crea con la ley 91 de 1989. Crea ese fondo, antes no existía. Para administrar nuestros recursos en salud, en pensión, en cesantías. Lo administra ese FOMAT. Bueno, entonces la Fiduprevisora administra, pero la Fiduprevisora administra otras cosas. No es la única plata, pero esta es una plata larga que administra la Fiduprevisora. Entonces esos funcionarios realmente son de la Fiduprevisora. Lo digo ¿por qué? Porque a veces la mala fama de las cosas que salen mal, no, el FOMAT lo hizo mal. No, el FOMAT es bueno, el FOMAT es nuestra plata. El FOMAT fue una ganancia de nosotros,
Entonces diferenciemos lo de la fiduprevisora. Ahora, en la fiduprevisora, y esto hay que decirlo, pues esto ha sido nido de políticos. Antes y ahora también. Sí, eso es un fortín. Aquí en el Estado colombiano, lastimosamente, hay entidades que no se adjudican por mérito, sino los coloca el gobernante de turno. Entonces, lo cambia este otro. Y entonces había unos fortines políticos y demás, que en el pasado ha tenido escándalos y demás. Bueno, entonces ellos están administrando esto. Hicieron el cambio al nuevo modelo de salud, que tiene fallas, pero tiene aciertos, como lo hemos dicho aquí. Hay cosas que nos mejoraron. Hay cosas donde el proceso es engorroso, que la autogestión es engorrosa, eso de que cada rato, entonces si no pagan, entonces el prestador ya tenía la cita, entonces ya me dice que no, porque no le han pagado. Esas cositas funcionan mal, donde que pagaron a una tarifa muy alta que era SOAT y ahora no se quiere pagar, pues listo. Ese de pagar muy alto, pues tiene hoy en día sus implicaciones, porque consume recursos. Pero hay otra cosa que también hay que decirla. Si se quiere un mejor sistema, pues cuesta más. Eso es obvio. ¿Queremos mejor salud? ¿Sí? Si usted quiere una consulta normal, pues vaya al médico general que está que tiene la botica del barrio y le cobra 50.000 pesos, 40.000 pesos. Eso vale como una consulta más o menos en barrio, ¿cierto? Pero si usted tiene que ir donde un gastroenterólogo, ese no le va a cobrar 40, le cobra 200. Y si viene ocasionalmente a Cúcuta como un hepatólogo, yo que necesito eso, pues el tipo no le va a cobrar 200. Tipo, si usted va a particular, le arranca 500. Y entonces hay una demanda por acá que eso implica. Entonces, va a consumir más fondos. El año pasado ya habían hecho eso en administración, un traslado inicialmente por 2 billones. Y nos dijeron una cosa que es más o menos cierta. Entonces, aquí en esta fiduprevisora hay una mano de billete largo, que ellos lo mueven, que ellos lo trabajan, no para necesariamente, pues también politiquería y demás, ahí se han tumbado recursos, sí, eso también es cierto, pero ellos mueven esa plata, digamos, con el control de las IAS y generan unos rendimientos. El año pasado se apropiaron 2 billones, cerca de 2 billones, que decían, bueno, no, esos no los perdimos porque eran de rendimientos, pero se tomaron 2 billones de pesos. Recientemente, la semana pasada, mañana va a ser 8 días, el mismo ministro de Educación, yo no vuelvo a firmar, yo no quiero firmar otro traslado presupuestal por cerca, no totalmente 1.4, pero muy cercano a 1.4 billones de pesos. No podemos volver a decir que es rendimiento. O sea, en esto hay 2 versiones que hemos encontrado. Una versión dan unos ejecutivos de FECODE y hay otra versión de otros ejecutivos de FECODE, ¿sí? De que ese traslado presupuestal se hizo de... La primera versión dice que son rendimientos. Hay que ver muy bien esto, ¿sí? Si son realmente rendimientos. O si hicieron un traslado presupuestal del componente de pensiones y de cesantías, que sería muy grave para nosotros. Entonces, aquí hay que ponerle pilas, ya FECODE hay que exigirle, en el buen sentido, en el respeto. Uno les dice a los compañeros, yo he estado de frente con Domingo Ayala, he estado de frente con la compañera fiscal, y a veces no tiene todo el derecho a expresar los desacuerdos y los puntos críticos que uno tiene. Entonces, este es un elemento para mirar y que va a afectar a nivel regional por una cosa que hemos explicado aquí en varios programas. Aquí, ¿cuál es el lío? Aquí no hay sobreoferta. Aquí hay más bien demanda y poca oferta. Que entonces me manden a otros. No es tan fácil, compañero. Es que no es que haya muchos urólogos, no es que haya muchísimos dermatólogos, ¿sí? No es que haya, sí, sino hay unos servicios. Ahora, en este momento sabemos que hay afectación en el segundo nivel de odontología, que estaba con Odontovida. Eso está ahí. Está parado. Está parado. Medicina laboral, que estaba con la Fundación Médico Preventiva, también eso es un desastre, y eso está perjudicando a mucha gente que necesita que la califiquen,
que necesita citas de calificación y demás, ese es otro elemento que está mal funcionando. Hay algunas cosas que me han dicho de ortopedia con la Duarte que no están como muy claras. Estoy averiguando esa situación. Odontología, ¿qué otra era? Había otra cosa. Psicología, por ahí había escuchado también. Psicología, hay una serie de terapias también, unas cosas de terapias que antes estaban prestadas por gente del segundo nivel, es decir, aparte de UCIT de Colombia, pero que hoy día no la pueden prestar y en eso tienen toda la razón, porque entonces hacemos doble pago. Entonces, tenemos que cuidar los recursos de nuestro fondo. Una de las cosas que de pronto alguno lo ha hecho y le sonó la flauta, voy y reclamo en éticos y con la misma voy y reclamo la droga porque de pronto me faltó algo. No, primero voy y reclamo en Farmazán, pronto me faltó algo aquí, con la misma voy y reclamo en éticos. Que de pronto me la tiran en ambos lados, pero eso es es una mala práctica. Son cositas que van generando, no se generalizan, pero que pueden aparecer. Ahora, no sabemos, pues uno cree en los principios éticos del personal médico y demás, entonces también hay que mirar que de pronto no llegue usted, me duele una muela, entonces le hacemos de una vez la endoscopia para mirar cómo se genera, porque ahora está más abierta la cosa. Entonces, si usted se da cuenta, antes nos negaban, entonces usted iba, me duele la muela, me miraban, no, esa calza todavía le sirve, vuelva por ahí dentro de 6 meses porque el ideal era ahorrar. En este momento usted va, no necesita solamente la calza, sino puede que necesite otra cosa. En ese sentido es como preventiva, sí, ¿no? Porque por ejemplo, el sistema realmente, el 03 se basa en una medicina preventiva, pero es que eso es muy difícil entrar de choque a hacer medicina preventiva en un país donde dejaron enfermar la gente. Mire, nosotros somos del 1278, y yo creo que un 50% de nuestros compañeros ya tiene una patología, así tenga 30 años. Yo creería que más. O hasta más, ya tiene una patología. Por la edad, ¿no? Sí, por la edad, porque algunos ya estamos volviéndonos, ya somos cuarentones y vamos casi a cincuentones, pero incluso de 30 años, por el estrés al que estamos sometidos. Eso uno se encuentra con gente de los compañeros de vieja guardia. No nos enfermábamos tanto, pero es que antes la cosa era muy distinta con padres de familia, muy distinta con los compañeros directivos, muy distinta con las secretarías de educación. Estas relaciones han cambiado un montón. Precisamente por ahí compartí ayer en un estado, creo que muchos maestros, los que nos están viendo, vieron el estado donde dice que la vida no es solo trabajar y trabajar, así como Álvaro Uribe lo planteaba, ¿no? Sino que hay también una parte de descanso y también hay una parte de familia y de disfrute. Entonces, usted la toma matando la pereza. Entonces, sí, compañero, es importante cuando ahí me llamó la atención cuando el tema preventivo es fundamental. En este modelo de salud yo lo estoy viendo. ¿Por qué? Algunos compañeros, un maestro, un gran amigo, compadre, tuvo un bebé. La esposa tuvo el bebé y resulta que ya le mandaron una radiografía, una ecografía y demás, verificando de que el cuerpo y todo el niño esté perfecto. Entonces eso se necesita, porque anteriormente ¿qué pasaba con la salud, con la fundación? La fundación, hasta que usted no estuviera enfermo, no le mandaban la resonancia, y la resonancia había que esperar 3-4 meses, que hoy en día yo veo en este nuevo modelo. Hay que esperar, pero se espera menos. Por ejemplo, 15 días, pues es un tiempo. Pues, y esperemos a ver si el operador primario que está puede montar, porque ellos hablaban de resonador, ojalá, porque tendríamos mucha más. Juan Pablo, hay un tema, y por ahí le acabé de pasar unos videos a Harold sobre la libre escogencia y la libertad IPS, ¿no? Una compañera me llamaba precisamente esta semana y me decía, John, lo que pasa, creo que era un hepatólogo también, algo del hígado, y resulta que al esposo le habían hecho la cirugía en Bucaramanga y el especialista está en Bucaramanga. Y yo le dije, pues la solicitud, hago la autogestión para que le asignen ese médico. O sea, usted escribe. Sin embargo, lo que yo he escuchado es que ahora todas las especialidades
este nuevo modelo de salud trata de que presten los servicios aquí en Cúcuta. Sí, pero o sea, no, definitivamente acá no hay, eso pasa. Creo, si no estoy mal, yo ya tengo la orden, está en el Hospital Internacional. Si no estoy mal, es el sitio donde está. El médico es un buen. La primera yo la pagué realmente particular. Entonces, cuando él me preguntó, ¿usted qué? Dijo, yo atiendo al magisterio. Aquí viene un hepatólogo una vez al mes. Sí, porque eso se llama una subespecialidad. Entonces, ya la vez pasada había explicado que es una cápita. Aquí vamos a terminar que enterarnos todo. Yo creo que en algún momento también vamos a dedicarle un programa aquí a cómo usted, para que no se vaya al FOMAT. Por ahí tenemos unos videitos. Sí, entonces no se vaya al FOMAT, sino usted desde su casa se llevó la orden y usted desde el computador, digamos, puede hacer lo que se llama la autogestión. Bueno, vamos a dar aquí unos saluditos, ¿verdad? Nos están interactuando bastantes compañeros. Un saludo a la profesora Yajaira Galvis. Acá incluso nos da un comentario que redujeron a una visita anual con el médico laboral. Sí. También nos saluda aquí Cristina Mercedes Una Hernández. aclaración para Cristina. El FOMAT es la cuenta y el consejo de administración. La fiduprevisora, la fiducia, que sí tiene personal, que tiene gerente de salud, que tiene gerente de medicamentos, que administra estos recursos, y en este nuevo modelo se convirtió en algo para lo que no fue creada, que es una especie de EPS, de gran EPS. Es la que distribuye, ¿no? Saludamos también acá a Magdalena Pinto, un gran saludo para John Jairo Hernández. Un saludo para Juan Pablo de parte de Gilma Botello. También nos saluda Gracias. Nora Judith Pulido Tolosa, Catherine Ceballos. Pablo Emilio Martínez, nuevamente, sí, lamentablemente Sintrainó, el sindicato nuestro, lamenta el fallecimiento de Benjamín Cáceres, afiliado a nuestra organización, por la falta de atención oportuna y eficiente en el sistema de salud en el municipio de Lourdes, ya lo habíamos comentado, y estaremos ahí apoyándolos y asesorándolos en esa exigencia ante las entidades para revisar quiénes fueron los que fallaron para garantizar el servicio de la salud. Por acá la profe Yolanda Parra, cordial saludo, el profesor Alexander Osorio. Ajá, nuevamente grandes amigos. Luis Alberto, la profesora Gloria Leal, un cordial saludo para la profe Gloria Leal. Ruth Pineda. La profe Ruth Pineda también. Vladimir García. Cristina compañero, ¿no? en Pamplona. Gilmaíta Botello. Margarita Carvajal. Nora Juliet Pulido también. Nuestra delegada oficial de Asinor, por parte de Alianza Magisterial, Vianney González Urbina, un gran saludo. Jorge Sarmiento también. Jorge delegado. Sarmiento, nuestro gran delegado. Sí. Nuestra compañera y gran amiga Nelisabeth Madariaga. Muchos amigos ya. Jerry Parra. Una gran compañera y amiga. Arbey Roa. Lorena González. Arbey. Lorenita, un gran saludo. Arbey Roa. Trino Pérez. La profe Dori Rincón de la provincia de Ocaña. Mi primo Wilson Santiago. Eliana Gómez, gran saludo, amiga también. Maestro de Compañera Mutiscua, Aida Páez Pérez. del San Francisco de Sales. También nos manda un gran saludo el profe Norberto Pérez Pacheco, gran compañero también. Un saludo, Norberto. Margarita Carvajal, maestra y prima también, profesor Vladimir. Carolina. Elizabeth. Carolina Yajaira, García Roa, buenas noches, gracias por la información y gestión. Claro que sí. Alba Rodríguez. Elías Calderón Sí, también. Yolanda Parra. Sandra Gran trabajo de Elías Calderón en la delegación de salud. Si nos queda algún comentario, alguno Sí, por Amparo saludar, Melo, es un saludo porque también. así aquí Trino se nos Pérez, pierden los comentarios. Trino Pérez, Sí, el Amparo Melo. Norberto Pérez, Hilay Rivera. Mayra Serrano, Un también gran del San saludo Francisco de para el Sales, compañero Harold Farías. la profe Elsa, la profe Sandra Huitrago, profe Carlos Torres, otro Alice Conde. de nuestros. Un gran saludo también a nuestra compañera y amiga Patricia Medina, Bueno, no compañera sé. de los Santos Apóstoles, ¿no? De pronto se nos queda gente. Sí, porque a veces Carvajal. se corre. Carolina, la profe Carolina, también mucha audiencia del San Francisco de Sales. Mira, acá dice desde Florencia, Caquetá, Puerto Vero de la Amazonía colombiana, Manuel Antonio Castillo Gómez. Un saludo para los compañeros ¿Lo del conocen, Caquetá. lo distinguen? Sí, claro, del Ya. Caquetá nos han escuchado, de Arauca, de Santander, del Cesar. Bueno, Reportando sintonía desde Villa del Rosario, Daisy Karina. ay, sí, una gran Gran amiga, saludo. la portera de nuestro equipo, Luis, Warriors, Felicitaciones, ¿no? que van para los zonales. Van para los zonales. Muy bien. John tiene un tema muy importante esta noche, muy importante, porque es que hay herramientas, compañeros, que protegen nuestros derechos,
pero no las conocemos. Hay una cuestión llamada el Comité de Convivencia. Está en cada una de las secretarías de educación. Hay unos maestros que se eligen democráticamente pues para representar y para velar por los derechos de los docentes cuando se presentan conflictos al interior de las instituciones. Aquí hago una aclaración, compañeros, no permitan que utilicen el Comité de Convivencia Escolar para solucionar problemas de pronto de docentes con directivos, directivos con docentes, o entre docentes. Esos son para los estudiantes. En el caso de nosotros, las secretarías de educación tienen un espacio. John. Bueno, compañeros, sí, tal como lo dice Juan Pablo, hago parte del Comité de Convivencia Laboral. No voy a dar nombres ni en absoluto, sino voy a dar algunas situaciones que he visto, unas temáticas, unas situaciones puntuales y en qué ha fallado o en qué fallan algunos maestros. Sí, es fundamental, primero que todo, como docentes nuevos o antiguos, ¿sí?, leer cuáles son nuestras funciones, compañeros. Facilito, primero hay que leer cuáles son nuestras funciones, porque a veces se presentan que los directivos, alguien más llega y le dice, profesor Juan Pablo, es que hay que cambiar el bombillo, hay que pintar eso, es que esta pared, ¿por qué está tan sucia? ¿Qué pasa que no la ha pintado? Resulta que ese tipo de funciones no las tenemos, eso no está dentro de la norma. Lo de nosotros es única y exclusivamente pedagógico, ¿sí? Entonces tener claro eso, ¿por qué? Porque algunos compañeros, y ha pasado, y eso ha sido reiterativo, ¿en qué? En que algunos directivos que no fueron maestros llegan a la institución educativa. Entonces, profesor Juan Pablo, hágame el favor y me cambia ese bombillo, es que usted ¿por qué tiene esto? Barra aquí, recoja la basura. Entonces resulta que eso no es de nuestra competencia, eso es competencia del Estado, del ente territorial. Segundo, leer la norma. Primero, la norma que nos rige como docente, y segundo, la norma o los derechos que hemos ganado a través de la lucha y la movilización. Entonces, cuando el docente le dice al señor rector, es que es tan amable, me puede dar 3 días de permiso porque tengo una diligencia o una situación que resolver en otra ciudad o que tengo que viajar. Resulta que no es un favor, esto no es un favor, esto es un derecho que nosotros tenemos, una razón que tiene que tener validez, no es que me voy para una fiesta en otra ciudad, sí, tiene que tener unos argumentos válidos que le den para poder usted exigir eso. Segundo, si usted va a pedir los 3 días de permiso, o 1 día o 2 días o lo que sea, usted no está obligado, ni usted tiene la obligación de dejar un reemplazo. Entonces resulta que algunos directivos, entonces primero, profesor Juan Pablo, le estoy haciendo el favor de darle el permiso, ¿no? Pero entonces me deja un reemplazo. No, entonces le estoy colaborando y resulta que lo reemplazo cuando nosotros tenemos ese derecho. Entonces es un elemento que se ha visto reiterativo, que los maestros desconocen esa norma. Y entonces se presentan situaciones de convivencia laboral. ¿Por qué? Porque el directivo no conoce cuáles son sus funciones, el docente no conoce cuáles son sus funciones, no hay una comunicación asertiva, y esto se va a sacar un comunicado por parte del comité donde los directivos, lamentablemente, por la cantidad de situaciones que tienen que desarrollar y problemas que tienen en la institución educativa, pero lamentablemente llega el maestro y resulta que si no es de la afinidad, entonces, ay, espéreme allá, hermano, espéreme, no, estoy ocupado, y entonces empieza a haber un mal ambiente cuando el directivo docente es el que lidera la institución educativa, y si él como líder de la institución educativa no recibe al maestro de la manera adecuada, pues ¿qué va a pasar? Se empieza a haber un mal ambiente laboral. Ahorita hay una ley, la ley 1010 del 2006, ella es clara y precisa cuáles son las tipologías, también de acoso laboral, así como hay unas tipologías del Comité de Convivencia Escolar a través de la ley 1620, ¿sí?, que hay unas rutas y demás. Entonces, nosotros también estamos amparados sobre esa ley, la ley 1010 del 2006. Ahí está tipificado cuáles son las causas o cuáles son los espacios o comportamientos que pueden estar tipificados como acoso laboral. Entonces, nosotros como docentes tenemos que leerlas, compañeros, porque es que un directivo no puede tratarnos, al igual que si nosotros como docentes, usted como docente puede tener un mal día en el salón y los estudiantes están
molestando, no quieren aprender, pero viene un padre de familia y usted lo tiene que recibir de la mejor manera. Entonces, al igual que nos toca a nosotros, los directivos también tienen que hacer ese ejercicio. Entonces, esto es en los discursos y en las intervenciones que se hacen allá, cuando llegan los casos, se le dice que esto es un barco y que cada institución tiene que propender para que salgan adelante y que se logren las metas. Un trabajo ¿sí? en equipo. Un trabajo en equipo, pero hay un pero resulta que hay unas condiciones. Entonces los maestros 1278 tenemos una distinción con los maestros 2277, que eso es un logro que tuvo un gobierno neoliberal de derecha en dividirnos. Entonces al dividirnos, entonces los maestros 2277 trabajan, ya conocen, saben cómo es que se desarrolla el trabajo, y los nuevos, entonces llegamos asustados porque es que a nosotros nos evalúan, Nelson. Es que Juan Pablo, yo tengo que barrer porque es que me toca barrer porque es que a fin de año me evalúan y no falta el directivo que llegue y lo vea a usted, Juan Pablo. Entonces, uy, profesor, hágame el favor, mire, que los niños no pierdan tanto porque es que recuerde que yo a usted lo evalúo. Compañeros, yo no conozco el primer maestro que diga que un estudiante no le aprendió a sumar o a leer o analizar preguntas porque no quiso el maestro. No, compañero. Entonces, sí es el desconocimiento de la norma, sí es la falta de lectura y de comprensión de todo lo que nos rige a nosotros. El tema de salud, cuando hablamos de salud, resulta que las citas con especialistas, nosotros no podemos decir a qué horas me dan la cita con el especialista. Siempre nos la van a dar un horario. ¿Y qué pasa? Si se cruza con nuestra jornada laboral, ¿sabe qué han hecho algunos directivos? Entonces llegan y le dicen, Juan Pablo, ¿usted qué horas tiene la cita? A las 3. Hágame el favor, se viene a las 12, trabaja hasta las 2:30, 2:40, y en 20 minuticos llega ya. Compañeros, ¿cómo se le ocurre? Porque uno tiene que llegar una hora antes para que lo atiendan. Porque si uno llega tarde, no lo van a atender. Entonces, sí es ese llamado que se le hace a los directivos, sí es ese llamado que se le hace a los maestros para que quiero hacer lean. una acotación ahí, John. Usted hablaba de que utilizan el periodo de prueba, eso es verdad, para el periodo de prueba y la evaluación de desempeño para amedrentar a los maestros. Hay reglamentación y está claro qué se hace en cada uno de ellos. Guía 10 del Ministerio de Educación para evaluación de periodo de prueba. Guía 31 para evaluación de desempeño. Algún rector, cuando yo asesoré a una maestra el año pasado, se echó el siguiente gol. Es que eso ya está desactualizado. Entonces, ya no va. No sean mentirosos. El ministerio, yo le dije, infórmele al Ministerio de Educación, infórmele a la Secretaría. Ahí están los componentes, qué se evalúa, cómo se evalúa, los instrumentos de evaluación. No se dejen colocar más cosas que no estén. Profe, que si usted no me pinta el salón, yo le bajo la nota. Uno entiende que los salones están que caen a pedazos, que están en malas condiciones, y a veces uno de buena voluntad hace alguna actividad o pone hasta plata del bolsillo para arreglarlos. Pero no puede ser una camisa de fuerza estar amenazando a los maestros. O sea, a mí me parece que es muy mal maestro aquel que se para el primer día de clase y le dice, usted va a perder porque el niño intervino y de pronto desacertó, el joven desacertó, y de una vez le anuncia la pérdida del año. Eso no es, pedagógicamente no es un buen docente, ¿cierto? Pero es un pésimo directivo, aquel que vive azotando a su compañero con la evaluación de desempeño anual, porque de cierta manera sabe que en esto el marxismo atina mucho. Los problemas nacen del bolsillo, ¿no? Lo económico es la superestructura. Entonces, el miedo a perder la cuchara. Claro. Entonces yo hago, no, yo este año yo no, profesor, ¿por qué no se queja? ¿Por qué no dice? No, es que yo tengo evaluación, no. Ante todo, la dignidad humana. Mira, hay un comentario. Bueno. Mire, la verdad, compañeros, hay mucho temor de verdad por parte de lo de la evaluación de desempeño. Y uno ve como directivos, yo este caso lo puse en el programa pasado, ¿cómo es posible que un directivo
de la parte de Sardinata, por allá de las Mercedes, le solicitan el permiso para la cita médica a un docente y la respuesta del directivo es decirle, le recomiendo para próximas que lo haga en contrajornada. Si vemos que estamos a 7, 8 horas, por favor, para venir aquí a Cúcuta a cumplir con la cita. No, O sea, nomás para ir a Sardinata, no porque más. es que no alcanzamos Bueno, a llegar a y Sardinata. estamos hablando de las Mercedes, ¿no? Sí. O sea, lejos y fuera. No estamos hablando directamente de las Mercedes, sino una vereda de las Mercedes, que implica bajar 1 o 2 horas para llegar a las Mercedes. De ahí, si encuentra carro y está de buenas, encontrar el transporte para que lo lleve a Sardinata. Y hay otra espera para que se llene el carrito y llegue a Cúcuta. Sin contar que haya un accidente, porque la verdad esa vía es bastante peligrosa, que hay un paro, una cosa, otra. Entonces, por favor, y lo más bravo y lo que más me toca a mí es que ese directivo docente es delegado oficial de Imagínese. Asinor. No. O sea, da tristeza de verdad, casos de sinceramente. eso. Lastimosamente lo digo, hay casos de eso. Mire cómo eso influye en la salud mental. Incluso hay compañeros que desisten de hacerse un tratamiento. Desisten de un tratamiento. O sea, es tanta la persecución o tantas las trabas que coloca el directivo que dice, no, pues yo ya ni para qué pido cita. Entonces yo hablaba con ese compañero, con esa compañera, y yo, ¿será que pretende que a medianoche usted asista a la cita médica? Y madrugue a las O 3 de sea, la por mañana. favor, o sea, es que no hay coherencia, man. Y a mí eso sí me tocó, la verdad. Yo pienso que hay una situación y siempre lo he planteado ante el Comité de Convivencia Laboral y se lo he expresado también al secretario de Educación, hay que hacer una reunión con los directivos docentes, hay que hacer una reunión con los docentes, donde todos estos temas de salud, todo este tema de los permisos, todo este tema de cuánto van a cobrar para subir el protocolo de la evaluación de desempeño, todos estos temas se tienen que tocar, porque es que resulta que, y yo lo he notado, los entes territoriales a Asinor les dicen, no, nosotros vamos a gestionar, vamos a hablar, sí, es una problemática que se está dando y le vamos a hablar a los directivos. Y a los directivos les echan otro cuento muy diferente. Entonces, no, es que ustedes son autónomos, ustedes pueden hacer esto, X y Y cosas. Entonces, sí hay una situación y los directivos, compañeros, realmente hagamos la reflexión. Somos humanos, pero después que uno esté enfermo, después que llega a UCI y ya está a punto de morirse, entonces, vamos a hacer una oración con el respeto de todos los compañeros, pero vamos a enviarle una oración y un ramo después de que se muere. Sí, vamos a hacer una colecta en la institución. Entonces, no, social. compañeros, las cosas se tienen que hacer es en vida, o sea, es en vida donde tenemos que reconocer si el compañero, mira, hay una temática, Nelson, y ya le doy la palabra. Resulta que el compañero, cuando uno está joven, usted rinde, usted no se enferma, usted no se incapacita, usted está bien. Pero resulta que cuando ya empieza a llegar a los 40, 45, 50, entonces ya se le olvidó al directivo de que usted era buen maestro, y entonces como el maestro empieza a pedir una incapacidad, que es que tiene citas, que es que tiene aquello, uno y lo otro, que tiene dolencias y ya no va a rendir, entonces ese maestro al directivo ya no le sirve, entonces busca la manera de irlo zafando, porque él sabe que lo está zafando y está cometiendo una falta, ¿no? Pero él trata así muy disimuladitamente, le van dañando el ambiente laboral. ¿Para qué? Para que el maestro se cambie. Y hay unas palabras que llegan y dicen, ay, profesor, ¿por qué no va buscando una institución educativa que se ajuste a sus necesidades, profe? Porque es que yo lo veo a usted muy enfermito y esta institución educativa exige mucho compromiso y demás, cuando ya le ha entregado 20, 30 años de vida a esa institución. Entonces sí es un llamado, ha sido muy reiterativo en las situaciones que se presentan. Eso tiene un origen que es la nefasta ley 715. Bueno, hay que llegar a esa edad para ver si realmente uno se enferma, ¿no? Usted tiene 35. No, compañeros, mire, lo que yo le decía a ese docente que me planteó esa problemática, yo le decía, es que ustedes no tienen que pedir un permiso por una cita médica, ustedes solamente tienen que notificar que tienen una cita médica. Eso es un derecho que tenemos nosotros. Es un derecho. Usted no es que ahí va a pedir permiso, no, usted va a notificar, tengo cita médica tal día, sin importar la hora. Y más los que están en el sector rural, más los que están a 8 o 9 horas de acá de la ciudad, es notificarle al directivo. O no sé si me estoy equivocando. Mire los temas del WhatsApp.
los grupos y de las instituciones educativas. Entonces ahora uno ya no le ofician nada, sino de, profesor, yo le informé por el grupo de WhatsApp, ¿usted no leyó? Mire, ese es un punto, yo creo que con esto finalizamos, supremamente importante también. Profe, yo le voy a quitar la carga académica. Usted no rindió en el curso. Sí, obvio, el rector es el administrador, según la ley 715, de la planta de personal. Entonces, a usted lo puede poner de tercero, pasarlo a quinto. Estar en la sede Jesús Buen Samaritano y mandarlo a la sede de San José. Si no hay algún elemento, porque pueden haber elementos de medicina laboral que deben tenerse en cuenta. Pero hay que notificar a los maestros con resoluciones rectorales, con actos administrativos. ¿Por qué? Porque es que la Secretaría de Educación a mí no me mandó al San Francisco de Sales de voz. A mí me dio un acto administrativo donde me dijo, va como maestro de sociales al San Francisco de Sales, que es el último traslado que yo tengo. Va como maestro de aula de apoyo a X institución. Entonces, el rector, y motivado, eso tiene una motivación, debe hacer una resolución rectoral, porque esas resoluciones rectorales, como todos los actos administrativos, tienen 5 días para que el maestro haga su respectivo alegato legal. Sí, no es de nombre. A muchos compañeros, no, yo lo quito aquí, yo lo mando acá. No, como fichas de ajedrez. Sí, el profesor, lo uno por respeto hacia su colega profesional de la educación. Es que es un profesional de la educación el que usted tiene al frente. Muchas veces con doctorado y maestría, que el otro no tiene. O eso de supervisar contenidos. Hoy discutíamos este tema en junta directiva. Hay mucha agresión de padre de familia a maestros. Pero eso tiene un origen. Eso tiene un origen. ¿Cuál fue el origen? Que se llegó a cuestionar, y cuestionar filosóficamente no es malo, ¿sí? Pero se llegó más bien a vapulear las metodologías de enseñanza de los maestros por sus mismos colegas, por directivos, y en algunos casos se hizo voz populi. O sea, hubo directivos que han tenido la imprudencia de decir, sí, en una reunión de padres de familia, ese profesor enseña muy mal. Entonces, aquí, una cosa que era epistémica desde la academia, que supone que uno estudia para ser maestro, nadie llegó sin estudio, y los que han llegado como profesionales de otras carreras han tenido que complementar sus estudios para ser docentes, de una cosa epistémica a una cosa de la doxa. Entonces, alguien que no tiene idea de evaluación, que no tiene idea de un núcleo temático de la asignatura que orienta al profesor, ¿usted por qué le puso 2.5 en el verbo to be a mi hijo? ¿Usted habla inglés? No. ¿Estudió inglés? No, pero está diciéndole, hágame el favor, y le pone 5. Y eso se reforzó, y eso lo han reforzado colegas que lastimosamente tienen la actitud de ser metiches en las materias que no orientan. ¿Sí? Violando 2 cosas: la libertad de cátedra contemplada en la Constitución Política, y 2, violando la autonomía que da la ley 115. Es muy triste, ¿sí? Una comisión evaluadora es la que decide la promoción o no promoción de un estudiante, eso es verdad. Pero yo no soy nadie para en una comisión evaluadora decirle, hágame el favor, y le quita la nota y le pone otra, como sucede, porque es que no puede perder, porque lastimosamente los malditos neoliberales que han gobernado este país utilizaron a los estudiantes como si fuera un cerdo, un marranito, y le pusieron precio. Depende del ente territorial, vale algo. Y muchacho que pierda el año, no lo pagan. ¿Sí? Sí, ahí los malos resultados, y después la educación pública es muy mala. Esos maestros no hacen nada. Y muchos, a mí me decía alguna vez con Ulises, el profe que es supervisor acá,
Alguna vez pasó en una supervisión por uno de los colegios que yo trabajaba. Entonces yo le dije, yo soy el profesor de sociales del Cambridge de Pamplona. Entonces decía, pero ¿por qué los resultados, aunque habían mejorado, por qué los resultados tan dispares? Claro, allá yo puedo pedir libro, aquí yo tengo que regalarles las fotocopias. Allá digo, perdió. La rectora, sí, la rectora, los coordinadores, listo, perdió. Recupere. Y si supera las materias que contempla el CIDE, perdió el año. ¿Sí? Aquí digo, perdió. No, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo le va a hacer eso a ese muchacho? Le negó la vida. O sea, no es que los muchachos los corramos de los colegios, no. Pero sí hay que tener un grado de exigencia. ¿Qué se perdió? Y de paso le pegamos al gremio de los profesores. Miren cómo están los profesores en España. Miren cómo están los profesores en España. O sea, son cuidadores de que no se maten, de que no les metan la droga directamente en el salón de clase, ¿sí? De que no se les escapen al baño y tengan relaciones sexuales ahí mismos, incluso el lío ni siquiera que tengan relaciones sexuales, sino sin protección, ¿sí? Que no se esa es la disputa de lo que hay ahí, y esos temas no se volvieron a discutir. Yo decía esta mañana en junta, tenemos que sentarnos con la Secretaría de Educación, con los rectores, con la policía, porque somos servidores públicos. Así como yo le pego a un policía y me meto en una sanción, en una multa, hasta en una destitución y en cárcel, a mí si me agreden también como servidor público tengo unos derechos que me respetan. Pero ahora no hay celadores. Entonces el padre de familia entra, si el rector lo gritó, entonces yo ¿por qué también no lo grito de paso? Y en algunas ocasiones ni siquiera se guarda, en la policía uno no ve esto. Un policía la embarra con uno y no llega otro a decir, le embarró, el colega mío le embarró. Ajá. Pero en nuestro gremio sí, lastimosamente, sí le embarró. Usted tuvo la culpa, usted fue el que rajó al muchacho, falta mucha solidaridad. Puede que uno la embarre, ¿sí? Y haya que decírselo, pero llame la parte del padre de familia y le diga, mire, está aplicando mal el proceso. No lo descalifique en público, porque está descalificando a la institución. Entonces hay muchas cosas que hay por mejorar. Iban perdiendo uno la autoridad prácticamente. Ajá. Sí, imagínense. Bueno, por aquí otros saluditos a Edgar Salas, a Marianela Monsalve, a Ana María Mejía, a Yoya Espinosa, Carolina García ya. A Gisela Maldonado, gran amiga también nos está viendo. Bueno, compañeros. Bueno, compañeros, estuvo excelente la intervención. La temática como tal. Aquí, un puntico, Nelson y Juan Pablo, es de aclarar que no estamos en contra de todos los directivos. Nosotros no para nada. No, lo que ellos nos dicen es, estamos aplicando la norma, apliquémosla bien, apliquémosla tanto en mis funciones como en las funciones, como el trato y demás. Que no sea subjetivo, sino que sea objetivo el trato con los maestros y que la norma la apliquen como debe ser. No hay interpretación, a veces algunos compañeros la interpretan de acuerdo a sus intereses y beneficios. Y lo otro es, compañeros, frente a una situación, un problema entre docentes con directivos o entre docentes, el comité de convivencia escolar que está en la institución, que está formado por padres de familia, por estudiantes, por el personero, por los mismos maestros y los directivos, ese comité no tiene la competencia para solucionar. ¿Por qué? Porque ¿qué objetividad puede tener un estudiante frente a un problema de dos profesores? ¿Qué objetividad puede tener un padre de familia representante frente a un problema de dos profesores? No tiene ninguna objetividad. Y si el problema es entre los directivos y un profesor, ¿qué objetividad puede tener un rector si está involucrado en la situación? Entonces, sí hay que tener mucha claridad frente a ese tema. Hay que leer, compañeros. Ajá. Hay que leer, ese es el mensaje final. Bueno, mire, por acá, profe Calet Niño, buenas noches, profe, también un saludo. Alice Rivera, el profe Martín Ortega, la profe Gladys Teresa Díaz, gran delegada. Felicitaciones también por el trabajo que hacen los delegados. Y alguien que quiero darle un saludo muy especial porque uno sí debe ser. Yo tuve muy buenos profesores. Es profesor de colegio privado, profesor Edgar Alonso Valero Mora. Gracias por enseñarme a leer. Lo que he podido leer, sí. Muy bien, muy bien.
Recuerdo el primer libro, La María, 8º grado, primer libro que me leí completo en mi vida, La María, 8º grado. Y después fueron muchos, 4 por año, 4 o 5 por año. Todavía sigo leyendo literatura. Lástima que eso se ha ido perdiendo poco a poco. Sí. Ahora es Desafortunadamente. leer fragmenticos. Sí, la IA, la famosa IA. Bueno, compañeros, la verdad, la salud mental es muy Víctor importante. Manuel Domínguez también. Profe Víctor, un saludo muy grande. Gran coordinador. Hay ejemplos Patricia Medina, yo la voy a saludar. hay ejemplos de cómo los directivos pueden construir equipo. De esto se trata. Claro. A Es eso construyendo iba, equipo. Juan Pablo. La verdad, hay directivos muy buenos, hay coordinadores muy humanos, porque hay que introducir la palabra humanos. Que, mire, hay directivos que planean una actividad y así el maestro tenga que dar de su tiempo, se va. Claro, pero con gusto. Con gusto. Lo da con gusto. No necesita ponerle un revólver, no necesita amenazarlo con la nota para que Mira, se así, vaya. así tenía yo un gran compañero, un gran directivo, que la verdad lo que dijera, mire, eso de una vez nos íbamos todos de una, éramos Trabajo en tan equipo. unidos, ese trabajo en equipo, pero por lo mismo, por la parte humana que el directivo pues nos impartía, mano. Y eso es importante. Como que hay directivos que hay, Dios mío, ni hablar, ¿no? Bueno, compañeros, la verdad, muchas gracias por sintonizarnos. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves 21 de agosto a la misma hora, de 7 a 8 de la noche, a través de estos micrófonos de Aula Magisterial. Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo.